Ciudad de México el 26 de diciembre de 1968. Es graduada de la Universidad Iberoamericana en Administración de Empresas y Mercadotecnia. Realizó estudios de literatura y arte en la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Esposa y madre de 3 hijos, profesora de preescolar desde el 2000. Desde niño descubrió su fascinación por las letras, en las que ha encontrado la manera más honesta y fácil de expresarse. Colaboradora para Key Biscayne Portal, autora de Dulce, de Sal y de Chile en 2008, y El espejo en que me vi es su segunda obra publicada. En la actualidad reside en Key Biscayne. Así, Ana, yo te doy la bienvenida Entre Líneas. Muchísimas gracias por aceptar esta plática. Es un gusto poder hablar contigo. No, gracias a ti, Sofi. La verdad es que estoy encantada de tener esta entrevista contigo. Me encanta tu trabajo, lo he visto, lo he seguido y me encanta participar en este programa Entre Líneas. Muchísimas gracias, que bueno, es lo mismo que puedo decir para ti, ¿no? Con este libro que de hecho yo se les voy a presumir, acá lo tengo, ¡yay! El espejo en que me vi, para que lo reconozcan si no lo han visto. Ana, a mí me encantaría que, digo, ya mencioné que desde chiquita te gusta las letras, la literatura, fue algo que te interesó desde muy pequeña, pero ¿cómo supiste que querías escribir un libro? Bueno, en realidad empecé a escribir, como tú dices, desde niña. Era la forma más fácil en la que yo me expresaba y Ujú. no pensé nunca en una carrera literaria, incluso ni en la adolescencia ni cuando estudié. Ahora, ya a estas edades, puedo decir que hubiese elegido otra carrera que no fuera administración de empresas, porque mi pasión iba más por las letras, pero no lo entendí hasta después. Entonces, cuando empecé a ver que tenía mucho material, empecé escribiendo para un periódico aquí en Key Biscayne que se llamaba La Isla, que era el único periódico en español, y ahí empecé a publicar mis historias, que siempre he escrito historias cortas, y empecé a ver una buena reacción de la gente y me di cuenta que tenía mucho material y pensé que era bonito ponerlo como junto en un libro y así fue como surgió el primer libro en el 2008, Ujú. que es de Dulce de Sal y de Chile, que es también una compilación de distintas historias. Y este nuevo libro, que me tardé muchísimo en publicar otra vez, es igual, pero ya con una, pues con otra, ya llevo una trayectoria más amplia, entonces he ido mejorando la calidad de la escritura, entonces es como que un libro que me siento muy orgullosa de él. Claro. De tu primer libro, ahorita, obviamente, como ya mencionaste, has crecido como persona y es como que un logro más, pero ¿cuáles crees tú que han sido estos cambios que tú has notado de manera personal, pero también en la manera en que los libros se expusieron al público? Porque ahorita estamos hablando también que acabas de sacar este libro en medio de una crisis mundial. Sí, exacto. Bueno, o sea, este libro que, como tú dices, pasó mucho tiempo, obviamente me dio la oportunidad de seguir escribiendo. No es que dejé de escribir durante 10 años, he seguido siendo constante Ujú. y trabajo, soy colaboradora también para el Key Biscayne Portal, que es una revista virtual, y he publicado constantemente mis historias. Pero este libro surgió la idea eh, una película que fui a ver al cine de Mujercitas, que cuando este personaje de Joe enseña el libro y se atreve al rechazo y todo esto, y pues es valiente del paso, y ahí como que ya tenía esa idea dándome vueltas en la cabeza, y cuando vi esa película dije, ¿por qué no, no? ¿Por qué no aventarse otra vez? Es un proceso muy bonito, pero también es un proceso difícil la publicación de un libro por varios motivos, ¿no? El principal, pues, es siempre el rechazo, ¿no? El que la editorial te dice, esto no sirve, esto no me gusta, o sea, como que hay esa exposición de tu trabajo
que recibe una crítica fuerte y pues muchas veces no es agradable sentirlo. Ese es uno de los pasos. El segundo paso es que es un proceso que tiene mucho de ganancia en lo personal y en lo emocional, pero no tiene ninguna ganancia económica. O sea, es un trabajo que es bien difícil que sea redituado monetariamente. Ujú. Entonces, eso es lo que muchas veces pues, como que te detiene a publicar. Pero bueno, esta vez, o sea, la verdad que estoy contenta porque siento que esa emoción que te da el crear algo y verlo físicamente, pues no tiene precio, ¿no? O sea, no. Sí, totalmente de acuerdo y la verdad que quedó increíble desde, digo, yo a mí que me encanta tener los libros en físico, lo veo, lo siento y es espectacular. Yo creo que es una experiencia, tener el libro en físico tal cual, es una experiencia definitivamente muy mágica y más este tipo de libros que son relatos cortos, como ya mencionaste, y a veces algo personales, ¿no? ¿Qué sientes al momento de dar un pedacito de tu corazón básicamente a todo el mundo? Mira, es, o sea, es escribir de esta forma, yo como le digo, yo no escribo algo extraordinario, yo no escribo un gran estudio, una gran biografía, yo siempre escribo desde el corazón y es lo que me conecta con los lectores. Entonces, mis experiencias, muchas de ellas narradas en los libros, muchas experiencias están narradas en este libro que son mías o que son de gente que yo conozco, pero que tienen algo en común y es esa conexión humana que hace que no importa de dónde seas ni quién seas, te conectan y te sientes identificado. Claro, Entonces, esas historias cortas que lo bueno de este libro para las personas que les gusta leer es que lo puedes leer en 3 días si quieres, pero para aquel que le gusta leer poquito o no tiene mucho tiempo o se pierde de repente en un libro, pues es perfecto porque una historia puede durar 4 páginas y entonces puedes estar de principio a fin o sea, tener como toda una historia en ese ratito que le dedicaste a la lectura. claro. Y aparte están increíbles y como dijiste, yo creo que cualquier persona se puede identificar porque son cosas a fin de cuentas que nos pueden llegar a pasar a todos, ¿no? ¿Por qué, cómo escribes? ¿Por qué te gusta escribir? Digo, aparte de expresarte y conectar con la gente, ¿qué es también lo que sientes al momento de plasmar tus palabras? Mira, las historias van naciendo poco a poco en mi cabeza, dependiendo de algún evento, algún detalle que me llama la atención y mi cabeza empieza a desarrollarlo y a conectarlo. Y entonces se va creando, es un proceso de creación que yo tengo en la cabeza antes de sentarme a escribir. Ujú. Entonces, el trabajo es más como de imaginación, de pensar, de todo esto antes de sentarme. Una vez que me siento, puede salir en media hora, pero porque ya estuvo trabajada en mi cabeza antes. Ah, Y entonces casi siempre son detalles que me mueven o que les pongo atención, porque también eso es lo que yo trato de hacer mucho en mis historias. Trato de hacer como una pausa en la vida para darte cuenta de pequeños detalles que puedes pasar por alto, pero que son sumamente importantes y que se van a volver parte fundamental de tus recuerdos, de los recuerdos de tus hijos, o que son parte de una vida que no quieres olvidar. O sea, lo comparo mucho con una fotografía porque como que en la fotografía uno como que finge, sonríe, se pinta, se peina, posa y entonces toma la foto y a lo mejor el momento no era exactamente como tú ves esa foto. Sin embargo, lo que pasa en mi cabeza con las historias ujú. es un poco más honesto conmigo mismo. O sea, yo como que escribo realmente lo que siento y Guau. entonces se vuelve como una fotografía más honesta de ese momento que quiero recordar. Y en ese momento de escribir, ¿cómo decides tal vez qué historias quedarte nada más para ti y qué historias publicar?
Sí, ese es un proceso difícil, o sea, porque en realidad yo casi que soy, bueno, prácticamente un libro abierto, el que me conoce perfectamente, pero sí hay cosas como que dices, esto será que lo comparto, que no lo comparto, y no sé, o sea, en el momento que siento que es algo que creo que a la gente le puede mover, Ajá. pues entonces lo comparto, ¿me entiendes? O sea, no hay mucho secreto, no hay mucha intimidad así narrada, Ujú. sino que siento como esta, no urgencia, pero estas ganas de compartir lo que yo estoy sintiendo, que a lo largo de tantos años de escribir y de tantos años de compartir, también me ha dado esa pauta de ver qué le interesa a la gente y qué no. Y Ok. que es muy interesante en esas historias, porque incluso para hacer este libro, yo leía y releía y no sabía, esta la pongo, esta la quito. Alguna vez la leía y decía, ay, me encanta, la voy a poner. Al día siguiente la leía y dije, ay, no, esta no está tan buena, no la voy a poner. Ajá. Entonces, eso mismo me dio la pauta para escoger casi que al azar, porque dije, si a mí me pasa que hay una que un día me gusta y otra no, pues para los lectores pasa exactamente igual. A ti te puede encantar una historia que a otra persona no le guste nada. Entonces, pues hay para todos. Exacto, que es lo bueno también de estas historias, como dices, cortas, ¿no? Algunas tal vez de 4 páginas o más, pero muy, muy fácil de digerir y muy fácil de leer. ¿Y por qué decides escribir de manera como tan personal y no meterlo como en una novela, en alguna historia de ficción? ¿Por qué decides tener este género más real? Yo creo que es lo que se me da más fácil. He tratado de escribir un poco una novela, historias más largas, Ujú. pero creo que soy un poco impaciente. Entonces, me gusta algo que tiene principio y fin, que puedo empezar y terminar el mismo día y me cuesta más trabajo seguir una historia, aunque sea un escrito que obviamente reviso y vuelvo a leer y revisar y todo ya, pero ya es más en el estilo, pero la idea ya se dio en ese momento. Entonces, a lo mejor por eso es más fácil para mí. Como yo digo, yo soy más de película que de serie. Me gusta ver algo que empiece y acabe mientras yo lo estoy viendo y no puedo esperarme como al siguiente capítulo. Entonces, a lo mejor es por eso que se me da más fácil, es la verdad. Me gusta esto de que dices más de película que de serie. Creo que yo también soy de esas. Para todas aquellas personas que tal vez no tienen el hábito de leer, que de repente sí leen un libro o lo dejan a medias, ¿cómo o qué les dirías para convencerlas a empezar a tener este gran hábito y obviamente para leer tu libro? Bueno, siento que la lectura es algo fundamental en la vida del ser humano en todos los niveles, o sea, desde chiquitos hasta viejos. Es algo que te acompaña siempre, que te va a mantener la cabeza ágil, que te ayuda a expresarte mejor siempre. O sea, yo, por ejemplo, he escrito 2 libros, pero he leído 2000. O sea, el estar leyendo constantemente amplía tu vocabulario, amplía tu conocimiento. O sea, siempre es un reto para cualquier ser humano que no le guste leer, pues aventarse porque es cultural, te ayuda a ejercer el cerebro, o sea, tiene muchísimos beneficios. Sí. Ahora, mucha gente no le gusta leer, especialmente ahora que estamos en una época visual, en una época de videos, en una época de películas, de series, de podcasts, que Ujú. no requieren de lo que tú decías, ¿no? El contacto de tu mano con el libro y de sentarte tranquilamente exclusivamente a leer, porque incluso cuando lees en el iPad o lees en cualquier tableta, pues tienes la tentación de buscar la palabra, irte aquí, que también es bueno porque amplías, pero no te concentras en lo que estás haciendo. Pero las personas que no les gusta leer, este libro es ideal. Es ideal porque no tiene principio ni fin, puedes empezar a leer desde atrás, en el medio, al principio, puedes escoger la historia que tú quieras en el índice y como te decía, te va a durar 2 o 3 hojas y te va a dar esa sensación de que empezaste y terminaste algo y Ujú. entonces a lo mejor esa misma historia te anima a leer otra más. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir acerca del gusto por la lectura.
Me encanta, sí. Yo creo que justo le diste a los puntos clave de lo que es este hábito, ¿no? De leer. Que realmente creo que es una parte como un medio de transporte, ¿no? Te vas, tu fantasía llega a lugares que tal vez nunca imaginaste, ¿no? Platícame un poquito de tu primer libro, de Dulce de Sal y de Chile. Lo publicaste en 2008, pero ¿cómo fue finalmente de que sí me voy a animar a sacar este libro? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue la respuesta de tus familiares? Mira, ese libro también yo lo publiqué pues un poquito antes, estaba como entrando en los 40 y entonces también es esa necesidad de que tiene un hijo, planta un árbol y escribe un libro y yo a los 40 ya me sentía como que, ay, se me está yendo la vida, tengo que escribir el libro. Ajá. Y como ya también tenía un poco de experiencia escribiendo para la revista esta de la isla, y Ujú. antes también yo tenía como un grupo de lectores por email, y entonces mandaba las historias y eso había mucha retroalimentación. Entonces eso es lo que me dio la seguridad para lanzarme a este nuevo libro, que también era muy personal. Entonces, mi familia, parte de mi familia estaba un poquito atacada porque decían, ay, o sea, Ana va aquí a abrir el corazón y la van a hacer pedazos, ¿no? Mi familia siempre ha sido muy protectora de mí. Ujú. Entonces, como que decían, ah, a ver cómo le va a esta niña ahora que saque este libro. Claro. Pero al final, ellos también, o sea, mi familia, mis amigos, pues siempre un apoyo. Y fue muy emocionante sacar ese libro porque a diferencia de este, pues tuve la oportunidad de presentarlo varias veces y pues ya con el público personal, que es como otro sabor, puedes tener las preguntas y respuestas, firmar los libros ahí mismo, o sea, ver a la gente que está en contacto contigo y tuvo muy, muy buena aceptación el libro, la verdad que estuvo vendiéndose muy bien aquí en los Estados Unidos y en México. Y fue una experiencia muy bonita, o sea, mis hijos sobre todo eran más chicos y estaban muy emocionados de ver que su mamá había escrito un libro. Y bueno, eso siempre como mamá, eso siempre te da como un plus a tu trabajo, ¿no? Claro. Y también darles ese ejemplo, ¿no? De que puedes llegar a realizar tus sueños, ¿no? Es- Nadie te puede parar. Eso Exacto. me gusta mucho. No he tenido el placer de terminarlo, pero como dices, o sea, hay varias historias que puedes leer, que leí varias, y alguna de estas como María de la Luz, el de Almudena y La mirada de papá, lo estaba leyendo en mi break de oficina y me sacaron más de una lágrima. Están muy padres. Creo que llegan directo al corazón y aunque, por ejemplo, los nombres muchas personas no coincidan, pero las historias son como dijimos hace ratito, ¿no? Son historias que tal vez alguien ya pasó o esté pasando por este momento y creo que también es un súper acompañamiento para las personas, ¿no? En estas diferentes etapas de la vida. Y me encantaría que me dijeras cuál es el secreto, cuál es tu inspiración para poner en palabras, en una historia, lo que tal vez muchos sentimos, pero al fin de cuentas no podemos expresar de alguna u otra forma. Pues no sé exactamente decirte qué es. Yo siento que todos tenemos diferentes regalos que se te dan y a mí ese es como un regalo que se me da porque eh, me impresiona mucho la cantidad de gente con este libro que me ha llamado a decirme, es que no paro de llorar. Y yo decía, bueno, o sea, tampoco yo lo escribí como para que la gente llore, pero es una manera de decir que les llega, ¿no? Que les emociona, que les toca, como Ujú. dices tú, o sea, puede ser mi experiencia o la experiencia de alguien que yo conozco plasmada en ese libro, pero que conecta el sentimiento del ser humano y el ser humano al final pues podemos ser de distintos lugares, pero todos tenemos esta capacidad de sentir, de amar, de pertenecer. Y eso es lo que yo creo que, eh, lo que lo que más me gusta, puedes describir, que es una conexión real con el lector. Claro. Te digo, con este libro he tenido también la oportunidad de tener mucha retroalimentación de Ujú. la gente que lo ha comprado, llamadas de gente que no conozco,
para decirme que les encanta, que muchas gracias. Entonces, bueno, todo eso a mí pues me llena de mucha emoción, de mucha alegría. Claro, me imagino. Y sí, la verdad que está espectacular. Las historias que he leído hasta el momento están increíbles y sí, como te dije, no, sí lo sientes en el corazón. ¿Tienes en mente escribir algo nuevo, algunos planes a futuro? ¿Ya empezaste a escribir? Sí, yo no dejo de escribir, no dejo de escribir, no tengo planes concretos, pero sí, esta vez que volví a probar esa sensación de la creación de un libro y de verlo, pues ya no quiero esperarme otros 10 años para el que sigue, sí quiero, pues no te digo, no tengo algo concreto, pero sí quiero hacerlo pronto y bueno, a ver qué sale, ¿no? Pero siempre sigo escribiendo, entonces siempre hay material a la mano para poder hacer algo. Claro, padrísimo. Oye, Ana, antes de concluir esta plática, ¿me podrías dar un top 3 de libros que crees que todos deberíamos de leer en algún punto de nuestra vida? Mm, yo creo que es muy difícil reducirlo a 3 libros porque no creo que haya un libro específico que todo mundo deba leer. Yo creo que todo mundo debe de leer más de 3 libros. Pero sí te puedo hablar, por ejemplo, bueno, uno de mis libros favoritos, que ahora viene mucho al caso con la pandemia, es El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, que siempre me encantó ese libro. Y en alguna parte, pues obviamente habla del cólera, que era una pandemia. Entonces, releerlo ahora sería interesante para Claro. ver cómo esos personajes pasaron, ¿no? Esa pandemia. Ujú. Ese puede ser uno para ahora. Justo ahorita acabo de terminar de leer uno este fin de semana, que se llama The Vanishing Half. Es de Brit Ok. Bennett, pero todavía no lo sacan en español, pero lo van a sacar en español. Y a esta escritora hay que seguirla porque está tratando temas muy actuales con respecto al racismo, la homosexualidad, ese tipo de temas que ahora están tan como abiertos a toda la juventud y que ella lo hace magistral en esta obra que se llama The Vanishing Half. Ese lo recomiendo muchísimo. Ok. ¿Y qué será? Pues hay otro también que leí recientemente que se llama El murmullo de las abejas, que en ese se maneja el realismo mágico Ujú. en México, que casualmente el libro también empieza al principio con una parte de una pandemia, de la fiebre española, y cómo estas familias se va de la casa, digo, de la ciudad al campo y cómo vive su cuarentena, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pero además maneja mucho el realismo mágico. Ese es de Sofía Segovia y es un libro también muy recomendable. Pero como te digo, o sea, el mundo de los libros es como el mundo de la música. Escoge 3 canciones, es muy difícil, hay mucho. Pero hay para todo. Claro, muy, muy cierto. Pero son unas muy buenas 3 recomendaciones, más aparte, obviamente, tu libro, que está increíble, aquí se los enseño una vez más. El espejo en que me vi, se los recomiendo muchísimo. ¿En dónde lo podemos conseguir? Mira, ese libro se puede comprar en Amazon, se puede comprar en papel, que sería, bueno, lo que a la gente que le gusta leer, le gusta tener el libro en papel, Ujú. pero también hay muy buenas opciones para bajarlo en las plataformas de iBooks, Kindle, en cualquiera de esas. Y es un libro que bajarlo en la plataforma es muy económico, o sea, puede costar menos de 100 pesos, que es un buen inicio, como tú dices, a los que no les gusta leer no van a arriesgar mucho dinero y pueden a lo mejor engancharse y hasta ver un ejemplo de libro y si les gusta, pues comprarlo. Exacto. Padrísimo. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir conmigo y todos los que van entre líneas este gran libro. Cómprenlo, está muy padre. Échenle una ojeada, les va a gustar, se los prometo. Muchísimas gracias también a todos los que están viendo entre líneas. Si les gustó, por favor, suscríbanse, compartan, denle like y nos vamos a ver a la próxima. Muchas gracias, Sofi.